Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer video de Mi Lado Romántico. Este es un canal hecho para disfrutar las historias románticas que tanto amamos de principio a fin y en su versión original. La historia que les vengo a contar el día de hoy se llama Orgullo y Prejuicio y es de Jane Austen, una escritora inglesa. Esta historia tiene lugar en Netherfield y tiene como protagonistas a la familia Bennet, que estaba compuesta por el papá, la mamá y sus 5 hijas. La mayor era Juana, la que le seguía era Isabel. Si vieron la película es la famosa Elizabeth Bennet, pero en realidad se llama Isabel. Después seguían María, Catalina y Lidia. Por supuesto, como era común en esa época, el principal anhelo de su madre era ver a sus 5 hijas casadas y de ellas también. Pero bueno, la mamá era la que estaba todo el tiempo tratando de conseguir un matrimonio conveniente para sus hijas. Una mañana se entera que habían alquilado una propiedad que hacía bastante que no se alquilaba por una familia o un caballero de apellido Bingley. No solamente que se rumoreaba que era guapo, que era millonario, que era joven, sino que lo principal es que era soltero. Ellas fueron a decirle al señor Bennet que lo fueran a visitar porque si no ellas no podían hacerlo y él primero se hace rogar un poco, las molesta un poco diciendo que no, qué sé yo, pero les termina confesando que ya lo había hecho y que sabía que el señor Bingley iba a asistir al baile que se iba a hacer en unos pocos días. Obviamente esto revolucionó a todas las mujeres de la casa, estaban expectantes de conocerlo, querían saber todo sobre él. Cuestión que llegan al baile y Bingley baila, por supuesto, en un caballero, baila con una, baila con la otra, pero él quería conocer a las hijas de los Bennet porque se rumoreaba que eran bastante bellas. Por supuesto, puso sus ojos en la mayor, en Juana, que era como que según la madre era la más bella de las 5, y con ella baila 2 veces. Eso, y sumado a otros indicios, dio a entender que podía llegar a haber cierto interés de él hacia Juana. Y a Juana obviamente le encantó, se deslumbró por él. Bueno, la que no tuvo la misma suerte fue Isabel, que en algún momento el señor Bingley le dijo a su amigo Darcy que por qué no la sacaba a bailar, y él, bastante orgulloso, bastante antipático, no se había hecho querer mucho por ninguno de los invitados, dice que era guapa, pero que no lo suficiente para tentarlo. Entonces, de esa manera la rechaza básicamente y ella lo escucha. Entonces, a partir de ahí, ella quedó con una muy mala impresión de Darcy. Cuestión que al día siguiente, Caroline Bingley la invita a cenar a Juana, le escribe una carta, la invita a cenar. Por supuesto que estaban felices, pero su hermano iba a cenar con Darcy y con otros oficiales fuera. La madre, que por supuesto quería que lograr un encuentro entre ella y Bingley, pensó, se viene tormenta, en vez de mandarla en el carruaje, la mandó a caballo, se larga a llover, ella obviamente no puede regresar, termina engripada, al cuidado de los Bingley, obviamente el encuentro se da porque tiene que pasar varios días en la casa de ellos, y obviamente la madre se sale con la suya. A los días la va a visitar Isabel, le dicen que se quede también en compañía de su hermana, hasta que ellos consideran que deben regresar, pese a que la madre quería por lo menos que se quedaran una semana, ellas consideran que ya podían llegar a quedar molestas, así que regresan. Resulta que en la estadía de Isabel en la casa de los Bingley empieza a notar que Darcy la mira un poco más de lo normal, que había como cambiado cierta actitud de la que él, había tenido en la fiesta con ella, y Caroline Bingley, la hermana de Bingley, que también estaba interesada en Darcy, también lo notaba. Entonces, 2 por 3 tiraba algún comentario desagradable hacia Isabel. Resulta que, una vez recuperada, consideran que deben regresar a su casa y así lo hacen. Ahí el señor Bennet recibe una carta de un primo, el señor Guillermo Collins, quien iba a ser el heredero de su fortuna, ¿sí? Porque como era el único hombre, tenía que heredar la casa, la fortuna de Bennet, una vez que él no estuviera. Cuestión que lo reciben, él también había oído de la belleza de las hijas de los Bennet, considera que lo justo, ya que heredaría la fortuna de Bennet, era que contrajera matrimonio con alguna de ellas, pone atención en Juana también, pero Juana, como estaba en algo, si se quiere, con Bingley,
la mamá le da la opción de Isabel. Como que contrajera matrimonio con Isabel, total era la que le seguía en edad, podía ser una excelente compañera. Obviamente Isabel de esto no sabía nada. El señor Collins podía ser una buena opción, dado que había sido favorecido con la gracia de Lady Catalina de Bourgh, una señora que tenía una única hija y que era millonaria, que no solamente le había provisto de una casa, sino que también le había dado la posición de pastor en un cargo en la iglesia. Así que económicamente iba a estar bien. Ese mismo día, todas las hermanas Bennet fueron a dar un paseo con el señor Collins, donde vivía la señora Phillips y el señor Phillips, que eran tíos de las Bennet, y en el trayecto se encontraron con un oficial llamado Denny, que estaba con otro oficial que resultó ser Wickham, George Wickham. Conversan y en el interín llegan a caballo el señor Bingley y el señor Darcy, y ahí hay un cruce de miradas que a Isabel no le pasó desapercibido y ve como cierta tensión entre Darcy y Wickham. Luego, cuando estaban en la casa de los tíos, ella tuvo la oportunidad de conversar con Wickham y él le da una versión de los hechos como para de alguna manera fundamentar esa tensión, y le dice que ellos se conocían, que él era el hijo del administrador de la familia Darcy, que el padre de Darcy lo quería como a un hijo, que en el momento de fallecer le había ofrecido un cargo en la iglesia y le había ofrecido una dote, por decirlo, una cantidad de dinero. Por el contrario, Darcy le había negado esa oportunidad, que solo le había dado cierta cantidad de dinero, pero no le había dejado ocupar su lugar en la iglesia. Entonces que obviamente había quedado la relación tensionada por ese motivo. Ni bien llega, por supuesto, le cuenta a su hermana Juana, ella tenía otro temperamento totalmente diferente, nunca creía, no pensaba mal de nadie, pero bueno, termina escuchándola de alguna manera y sabiendo esta versión. Se hace un segundo baile, esta vez a cargo de los Bingley, y Isabel empieza a buscar a Wickham, pero se entera en el mismo baile con quien pensaba bailar y disfrutar la noche que no iba a asistir, no solamente porque tenía ciertos asuntos que atender, sino que también no quería encontrarse con cierto caballero. Ese caballero, por supuesto, que era Darcy, quien en algún momento de la noche, cuando ella estaba distraída, la invita a bailar. Recuerden que él ya había tenido cierto interés hacia ella, entonces aprovecha y la saca a bailar. Ella, como que la agarra desprevenida, le dice que sí, bailan y entre un poco que conversan, ella le termina sacando el tema de Wickham y él, un poco sorprendido de por qué ella tenía tanto interés en ese caballero, le dice que en algún momento le va a explicar los motivos de por qué ya no tenían una relación amistosa. En esa fiesta, el señor Darcy escucha que la madre de Juana dice en algún momento que el casamiento entre Bingley y su hija sería bastante conveniente, no solamente para ella, sino para el resto de las hermanas. Y eso obviamente le da como cierta impresión a Darcy negativa de la familia. Al día siguiente, se le acerca a Collins, pide una entrevista personal con Isabel, ella sin saber qué puede llegar a querer, y le propone matrimonio. Por supuesto que ella, bajo ningún punto de vista, después de escucharlo eso, igual lo rechaza, no le importó si después no llegaba a tener otra propuesta de matrimonio, ella simplemente lo rechaza. Imagínense la señora Bennet, furiosa, va a buscar al señor Bennet, que era muy unido de su hija, le dice que la convenza y él básicamente lo que hace es apoyarla a ella, le dice, si vos lo aceptás, al que no vas a ver es a mí. Así que bueno, medio de esa manera le da su consentimiento de que lo rechace. Juana recibe una carta de Caroline Bingley diciéndole que ellos regresaban al norte de Inglaterra, que no solamente querían ver a Georgiana Darcy, la hermana de Darcy, por sus modales, por su belleza, elogiándola, sino que no sabían ni siquiera cuándo iban a regresar. No dieron mucha explicación, pero esto obviamente tiró por el suelo todo tipo de esperanza de un matrimonio posible en este tiempo entre Juana y Bingley. Mientras tanto, después del rechazo de Isabel a Collins,
empieza a compartir tiempo con la familia de Carlota y a la mañana siguiente de que Isabel lo rechazara, él decide ir a proponerle casamiento a Carlota, que obviamente ya tenía 27 años, su familia tampoco es que era adinerada, entonces le parecía una propuesta más que interesante. Le dan la bendición sus padres y ella dice que prefiere contárselo personalmente a Isabel. Obviamente la madre estaba indignada porque en algún momento pensó que si Isabel no aceptaba se lo iba a proponer a María, que era la que continuaba. No fue así. Y bueno, le costó bastante tiempo procesar esa traición. Pasa el tiempo y bueno, no habían tenido más novedad de los Bingley. Vienen los Gardiner. Él era hermano de la señora Bennet con su señora y sus hijos a pasar la Navidad y le ofrecen a Juana ir unos días con ellos a Londres. Y también hablan de un próximo viaje con Isabel, pero para más adelante. Así que Juana pasa un tiempo en Londres, tiene también la esperanza de lograr algún reencuentro con Bingley, pero no sucede. Intercambia un par de cartas con Caroline y ve que tampoco había demasiada intención por parte de ella de unirlos. Isabel se escribe cartas, por supuesto, con su hermana, con su tía Gardiner, con quien se llevaba muy bien. Le cuenta que Wickham, con quien había empezado una especie de relación, ya no estaba interesado en ella, sino que se había comprometido con María King, una jovencita que tenía dinero. Cuando Carlota se va a despedir de Isabel, le dice que por favor obviamente se escriban, que esperaba su visita, y ella, si bien no podía ver con los mismos ojos a Carlota, le dice que sí, que obviamente se iban a escribir, que se iban a visitar, y en marzo el padre de Carlota, Guillermo Lucas, con una de sus hermanas, viajan y la llevan a Isabel a pasar tiempo allí. Ni bien llegan, obviamente el señor Collins le hace ver lo que ella básicamente se había perdido por rechazarlo, pero bueno, era entendible que había cierto resentimiento. Resulta que reciben la invitación de Lady Catalina de Bourgh a cenar con ellos. Cuando llegan, Isabel se encuentra con el señor Darcy y se encuentra con otro oficial que lo había acompañado, Fitzwilliam. Conversan muy amigablemente con este último. Y obviamente él le pregunta cómo se había comportado su amigo. Ella, directa, como siempre lo era, no lo hace quedar muy bien parado y le hace mostrar todo el orgullo, la antipatía que tenía Darcy y que había tenido en esa fiesta. A raíz de esto, Darcy, que quería mejorar un poco esa comunicación y esa relación que tenía con Isabel, se aparece en la casa de Collins. Ella estaba sola y trata de sacar un poco de la conversación, pero bueno, nada, muy poco, muy, muy escueto todo, porque esa era su manera. Él no estaba acostumbrado a dialogar con gente que no conociera. Darcy tenía un cambio bastante importante de actitud. No solamente pasaba más tiempo con Isabel y con los Collins, sino que también intentaba conversar más con ella. Carlota sospechaba que él estaba enamorado de su amiga Isabel, aunque Isabel no lo veía así. Resulta que uno de esos días Isabel estaba paseando por el parque, como era habitual en ella, y se encuentra con el oficial Fitzwilliam y conversan de todo un poco, y él le termina contando de que Darcy había rescatado, por decirlo de alguna manera, un matrimonio imprudente a su amigo Charles Bingley. Entonces ella empieza a indagar un poco más y, sin que se lo diga expresamente, se da cuenta de que Darcy era el que había de alguna manera intervenido en la relación entre Juana y Bingley. Así que pasa a odiarlo nuevamente. Cuestión que Darcy, sin saber de esta conversación, la va a visitar a la casa de los Collins, le declara su amor fervientemente. Bueno, todos sus sentimientos, todas las palabras protocolares, y obviamente le propone matrimonio y ella obviamente lo rechaza, así sin más. Le dio un poco de pena, pero lo termina rechazando. Él no entendía mucho, pero ella se lo termina aclarando, o sea que ella no solamente no aceptaba lo que él había hecho con Wickham, recuerden que la única versión que tenía era la que le había dado el oficial, sino que también
sospechaba que era el culpable de la infelicidad de su hermana, así que no había manera de que ella lo aceptara. Ante esta situación, Darcy quiso aclararle por medio de una carta lo que le sucedía, por cuáles eran sus motivos. Entonces le termina diciendo que no solamente que respecto a su hermana la creía indiferente, creía que Bingley tenía sentimientos más profundos hacia ella, sino que tenía ciertas objeciones hacia la familia Bennet por todos estos comentarios que la madre hacía y también un poco sus hermanas, etc. Después, en lo atinente a Wickham, le cuenta la versión. El acuerdo era que él le había ofrecido más plata, pero que él dejaba voluntariamente, o sea, no tenía intención de unirse a la parroquia, pero cuando se despilfarró el dinero en juegos y de unas formas cuestionables, vuelve a pedir más plata, vuelve a pedir el cargo en la parroquia. Darcy se lo niega y él entonces intenta persuadir, con ayuda de la institutriz de Georgiana, la hermana de Darcy, intenta persuadirla para que se vaya con ella. Ella, Georgiana, termina confesándole a su hermano Darcy, entonces logran evitar esta situación. Pero por supuesto, obviamente esto generó una situación irreconciliable entre ellos dos. Isabel estaba contenta porque el señor Darcy ya se iba, ella había quedado bastante molesta por todo lo sucedido y regresa a su casa. En ese interín, la señora Forster, que estaba casada con el oficial que comandaba todo el ejército, que se había hecho muy amiga de Lydia, porque eran las dos jóvenes, alocadas, más o menos la misma personalidad, la invita a irse de viaje. Isabel le dice a su padre, esto no es conveniente, es peligroso, no la dejes ir, etc. Pero el padre, que tenía un poco aprecio por su hija y una visión bastante negativa de ella, la termina dejando ir, diciendo que reconozca la insignificancia. Llega el día en que los Gardiner, los tíos de Isabel, emprenden el viaje en compañía de ella y pasan por Pemberley, que era la casa del señor Darcy. Ella obviamente estaba nerviosa, imagínense si se lo encontraba, pero el ama de llaves, una señora mayor que les hace el recorrido por toda la casa y que hacía años estaba con la familia, no solamente habló muy bien de él, sino que también les dijo que se quedaran tranquilos, que él estaba en un viaje, así que no iba a llegar. Pero bueno, la ama de llaves lo que no sabía es que él iba a llegar de forma imprevista por un asunto con su administrador. Entonces se lo terminan encontrando. Isabel, sus tíos, en un recorrido por el parque hermoso que tenía esa mansión, conversan, él les pide que les presente a sus tíos, muestran una actitud muy positiva, muy amigable, le dice que quiere que conozca a su hermana Georgiana, esto le pareció re importante a Isabel, y los Gardiner, por supuesto, observaban y se daban cuenta de que él estaba enamoradísimo de ella. Comparten momentos, Caroline Bingley, que también estaba siempre ahí, hace comentarios siempre desafortunados en frente de Darcy. El primero callaba, pero él termina diciendo que al principio le parecía linda, pero que ahora le parecía la mujer más bella que había conocido. Así que con eso ya termina de confirmar que sí, que realmente él estaba enamorado de Isabel. Isabel recibe una carta de su hermana Juana en su estadía, contándole que Lydia en un momento se había separado de los Foster, había ido con Wickham, obviamente sin casarse, ella no tenía dinero. Imagínense, para esa época eso era como una deshonra total. Lydia era alocada, era coqueta, así que sin pensarlo había aceptado, se había ido. Y por supuesto que esto revolucionó a toda la familia porque eso era muy mal visto en esa época. Los Gardiner y bueno, Isabel decidieron ir de inmediato, regresar, cortar ese viaje para volver a ayudar a la familia Bennet, a encontrar a Lydia porque, no sé, tenían que lograr o que se casara o tratar de revertir esa situación. Imagínense que ella pensó que Darcy, si en algún momento había tenido una opinión desfavorable hacia su familia, imagínense con lo que había hecho la hermana. Pero él simplemente apoyó, contuvo y se retiró. Para este entonces, el señor Gardiner viaja y le escribe una carta al señor Bennet donde manifiesta que los había encontrado, que no estaban casados, pero que sí se cumplían ciertos requisitos. Wickham iba a acceder a casarse con Lydia. Wickham y Lydia van a visitar a la familia Bennet, bueno, a contrario de lo que quería el padre, pero bueno, logran ir porque después se iban a ausentar, iban a ir a un lugar muy lejos con
con el ejército por el trabajo de él. Y en la conversación Lydia mete la pata y dice que el señor Darcy estuvo presente en su boda. Esto obviamente sorprende a Isabel, que quiere sacarle más información, pero ella dice que no va a contar nada. Entonces le escribe a la señora Gardiner, a su tía, y ella le termina confesando que el que los había encontrado a Wickham y a Lydia no había sido su tío, sino que había sido Darcy. Y a la vez había cumplido todos los requisitos de Wickham en cuanto a dinero, le había conseguido un cargo, etcétera, para que él accediera a casarse y de esa manera salvar de alguna manera la imagen no solo de Lydia, sino que también de todas sus hermanas. Imagínense que Isabel, que estaba de alguna manera cambiando también su forma de ver a Darcy, con esto quedó más que agradecida. Como si fuera poco, a los días aparece Darcy con Bingley también, y empiezan a compartir tiempo juntos y Bingley termina por pedirle matrimonio a Juana. Isabel se da cuenta de que de alguna manera Darcy estaba como haciendo las cosas bien también por ella. Bueno, uno de esos días Isabel recibe la visita de Lady Catalina de Bourgh, siempre como con ese carácter tan autoritario, con esas preguntas muy desubicadas, y la increpa diciéndole que había escuchado un rumor de que ella se iba a unir a su sobrino, el señor Darcy, que eso no podía ser porque Darcy se había comprometido con su hija desde el momento que habían nacido, bueno, una cosa así, que era la idea de ella con su hermana, la mamá de Darcy. Le hace prometer de que no van a estar en ningún momento juntos, que no se van a casar. Ella no se lo quiere prometer y se va indignada. Él vuelve a su casa, renueva sus sentimientos, su amor hacia ella y le propone casamiento. Obviamente ella, con todo lo que había pasado, lo recontra acepta, se da cuenta que está tan enamorada de él como él de ella. Él habla con el padre, el señor Bennet llama a Isabel, desconociendo todo esto que había pasado en el medio, de qué te pasó, por qué ese cambio, y ella le termina confesando que está enamorada, lo que hizo él por Lydia, lo que suponía que ella también había hecho por Juana. Por supuesto, él le da su bendición y le dice que no podía haberlo dejado ir con alguien menos valioso. Después, obviamente, se lo cuentan a la señora Bennet, quien estaba feliz, tenía ya 3 hijas casadas, 2 de ellas con caballeros millonarios, bueno, lo que sería un buen partido. Llegando al final de esta hermosa historia, Juana casada con Bingley, Isabel casada con Darcy, vivían bastante cerca, así que se frecuentaban mucho. Catalina, una de las hermanas menores, las visita muy seguido y se mantiene muy alejada de Lydia, también a pedido de su papá. María termina quedándose con su mamá, soltera. María es la que se queda como al cuidado de su madre. Y Lydia, bueno, con Wickham. Wickham nunca fue recibido por el señor Darcy en Pemberley. Sí lo ayudó, pero nunca lo recibió en su hogar. Después tenemos, bueno, Collins con Carlota en su matrimonio, Caroline Bingley, que tuvo que aceptar que Darcy no era para ella, que él se fijó en otra mujer y se enamoró de otra. Así que bueno, con el tiempo lo tuvo que aceptar. Lady Catalina de Bourgh, al principio, bueno, se había enojado, se habían mantenido bastante distanciados con su sobrino, pero después, con la intervención de Isabel, que le pidió a Darcy que la recibiera, como que aflojaron un poco y termina frecuentándola a la familia. Y después, bueno, por supuesto, los Gardiner siempre fueron muy bien recibidos, dado que habían sido uno de los que impulsaron la unión de Darcy e Isabel, y el padre de Isabel, que la extrañaba y la adoraba a su Isabelita, como decía él, más de una vez tuvo que obligarse a salir de su casa en visita de ellas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Esa es la historia de Orgullo y Prejuicio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Qué decir de la pareja de nuestros protagonistas, Darcy e Isabel? Ella, nada, la amo. Para mí han creado un personaje hermoso. Es fiel a sí misma, es directa, es revolucionaria de alguna forma para su época o la mentalidad de la época. Y él, chicas, un dulce de leche. A ver, arrancó con el pie izquierdo, pero después la remó, trabajó, fue por ella, quería a ella, la amaba a ella y solo ojos para ella. ¿Quién no quiere un hombre así al lado? Así que chicos, un 10 para esta pareja.
Obviamente no vamos a desprestigiar un poco las otras, pero bueno, el protagonismo se lo lleva Isabel y Darcy. Pero igual quiero leer en comentarios qué te pareció la historia a vos, qué te parecieron las otras parejas, qué hubieras agregado, qué hubieras sacado, no sé, lo que sea, comentalo y por supuesto dale like, suscríbete, compartilo, así somos una comunidad. Obviamente activa la campanita, ¿sí? Porque la semana que viene voy a traer una historia distinta, nueva, para disfrutar con personajes distintos,